Amigos de Goliverso del Sueño Europeo, bienvenidos. Estamos en una entrevista de verdad, de esas que me llenan de forma personal. He entrevistado a diferentes figuras alrededor del mundo, pero a alguien que represente para mi ciudad y para el equipo al que le voy, pocas veces. Y con este nivel de autoridad, qué gusto tenerte con nosotros, Anthony Silva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, muy bien, contento de estar aquí. Bueno, aquí a conversar un poquito. A ver, nos remontamos hacia finales de 2020. Te dicen que hay un club mexicano interesado. ¿Qué se cumplió de tus expectativas que tenías en ese entonces y qué a lo mejor crees que no se cumplió después de esta etapa de 2 años y medio en Puebla? Bueno, realmente todo fue muy... Ese mercado del 2020 fue complejo por el tema de la pandemia, donde yo venía de Argentina y terminabas el contrato unilateralmente, lo hice yo por obvias razones, ¿verdad? Por falta de pago en Argentina, ¿no? Y luego se paró prácticamente el fútbol y era comenzar de vuelta en un mercado difícil después de la pandemia. Y bueno, tuve la posibilidad de jugar ese torneo que se jugó en Paraguay por 3 meses después de la pandemia. Y bueno, relativamente me fue muy bien y en ese interín apareció lo de Puebla, que fue al final del 2020, que vinimos todos en diciembre y para arrancar la temporada 2021, ¿no? Y, insisto, ¿te encontraste lo que esperabas? ¿El estadio era lo que te decían? ¿La ciudad? O sea, ¿cumplió con tus expectativas de inicio? No, la verdad que sí, el estadio es algo muy lindo, la ciudad ni hablar, ¿verdad? La ciudad muy bonita, una de las mejores ciudades de México para mi gusto. Una ciudad muy completa, familiar, para nosotros fue, la verdad, un lugar que rápidamente nos acomodamos y nos acomodaron. A nivel club, obviamente, lo que significa el estadio y las instalaciones eran muy buenas. Obviamente no, las instalaciones en general como club tenían sus deficiencias, como todos, pero a ver, con el equipo en ese entonces que se creó y el grupo humano que teníamos, realmente se suplían muchas cosas y bueno, después a la larga se dieron los resultados, ¿verdad? No, a la larga y a la corta, Sí. porque, o sea, en la segunda jornada ya le habían ganado a Cruz Azul de visita. Sí. Al ex técnico, que era Juan Reynoso, con un Larcamón que en México nadie conocía, no tenía ni idea, que en edad es más joven que tú, ¿verdad? Sí, unos meses. Entonces, unos meses más joven. Ese tipo de impactos, ¿no? O sea, bienvenido, soy Nicolás Larcamón. O sea, tú te imaginabas, te ocurrió rapidísimo todo. Sí, es verdad. Yo, siendo sincero, yo a Nico no lo conocí aquí, como entrenador, como persona. Bueno, a algunos ya lo conocía por medios, ¿verdad? Que estaban en Puebla y obviamente me puse a analizar, pregunté cosas del club, pregunté cosas de la gente que estaba y el Puebla no era fácil, realmente venía de años muy difíciles, de solamente jugar descenso, de pelear cosas que no eran cómodos para cualquier jugador que venía, pero asumimos el desafío, el rol y bueno, ahí lo que fue con Nico, con toda la gente, el cuerpo técnico y los jugadores que teníamos en ese momento, el grupo humano, como decir, al corto tiempo ya competimos con Chivas, ya el primer partido, el segundo con Cruz Azul y así fuimos y el equipo se hizo fuerte, llegó a la semifinal de ese torneo, salió de la zona de descenso que lo tenía en ese entonces y bueno, o sea, después ya lo que vino después. Y si es un genio, o sea, Nicolás Larcamón, tú que tienes esta vasta experiencia como para comparar con técnicos de diferentes partes y diferentes formas de pensar, o sea, ¿crees que tiene un techo altísimo para llegar a dirigir en Europa selecciones? A ver, yo creo, o sea, genio es una palabra muy amplia. Es un gran entrenador, es un gran ser humano, el cuerpo técnico que tiene hace como el medio entre ellos y genera un buen ambiente, o generó en los primeros años o los primeros meses, generó una buena sinergia entre los jugadores, ¿verdad?
y del cuerpo técnico con los jugadores. Y cuando hay un ambiente positivo entre jugadores y cuerpo técnico, y en ese entonces la directiva que estaba, había algo muy, muy bueno, ¿verdad? Muy grupal, muy solidario. O sea, realmente había un poco de todo eso. Y después, obviamente, la capacidad de él como entrenador y el cuerpo técnico como para manejar ciertas circunstancias grupales y de juego, llevó a que el trabajo de él como entrenador y obviamente al trabajo de los jugadores como equipo, y individualmente cada uno rindió a la exigencia de lo que se pedía, ¿verdad? Entonces creo que todo hubo un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces ahí también te demuestra lo que él como entrenador y el equipo como equipo, ¿no? Con jugadores como equipo. Entonces hubo esa conexión y te llevó a muchas cosas positivas para el Puebla. ¿Cómo eliminar al que luego sería el bicampeón del fútbol mexicano? Eliminaron a Atlas en cuartos de final, al Atlas de Coca en cuartos de final. Y después en semifinales, ¿qué pasó? Es un accidente. No, yo creo que tuvimos el fútbol. Santos tuvo sus chances, los hizo. Nosotros tuvimos una cantidad de oportunidades, no convertimos en ese partido de ida y después ganamos de vuelta y no nos alcanzó. Pero creo que había una cierta diferencia realmente de calidad de jugadores, porque a la larga eso es lo que marca. Nosotros teníamos un grupo excelente, pero Santos tenía unas individualidades muy buenas. Entonces ahí siempre hay un poquito, ahí está la diferencia, ¿verdad? El Santos invierte en un jugador tantos millones y el otro equipo no, y ahí en un momento a veces eso te puede sacar la diferencia. A veces no, porque a muchos equipos nosotros le hemos ganado independientemente del presupuesto que tenga, y Puebla lo hizo. O sea, pero el fútbol es muy mínimo y las diferencias a veces son así de chiquitas para que se tenga un resultado como fue con Santos, ¿verdad? Yo sigo soñando con el calcetinazo de Clifford a Guayé. Sí, bueno, pero es el fútbol, ¿verdad? Pobre Clifford. Bueno, así como falla cualquier jugador, le tocó, él no definió y ya, pasa. Segundo torneo fue un poco a la inversa, me puse a ver ayer todos los resultados. Segundo torneo fue un poco a la inversa, empezaron bien lentos, de 10 partidos solo ganaron 1, ya sonaba que el Arcamón a lo mejor ya no iba a continuar, y el estar, digamos, tan rezagados en la tabla es que propicia el enfrentar a Chivas en la reclasificación. Y no sé si para ti, pero creo que para mí es el partido que marca tu trayectoria con el Puebla, ¿no? Si alguien hay que decir el mejor partido o el partido que más recuerdes de Anthony Silva, para mí creo que va a ser ese repechaje contra Chivas. Bueno, ese fue un torneo, así como no recuerdo bien el inicio, o sea, hubo un momento ahí que se tambaleó por circunstancias, ¿verdad? Lesiones, expulsiones, cambios, ideas, no sé. Ahora mismo no me puedo recordar. Pero sí, sobre el final, claro que fue muy emocional por la forma, ¿verdad? Estábamos perdiendo el partido de local, en casa, con nuestra gente, y Lucas empata a los 88. Sí. Y luego los eliminas en penales, ¿verdad? O sea, claro que fue muy emocional por la forma, ¿verdad? Porque el torneo no fue muy el nivel de... A ver, los puntos que habíamos conseguido en el torneo anterior no fue el mismo. Entonces te encontrás con un partido muy emocional con Chivas en esa instancia y claro que queda en el recuerdo, vamos a decir, ¿verdad? Pero sí fue un partido muy emocional para nosotros. 3 penales detenidos: Cisneros, Huerta y Mayorga. ¿En qué momento, cómo fueron las repercusiones de los días subsecuentes? No sé si la gente te paraba en la calle o ¿cómo fue el adentrarse a lo que conseguiste en ese momento con Puebla? No, la verdad no lo pensé así. Claro que después con el tiempo vas mirando lo que dejas, ¿verdad?
O sea, en el buen sentido, lo que dejaste como en ese momento como jugador. Pero no lo vivía así, ¿verdad? El fútbol es muy, muy rápido, no hay mucho tiempo para pensar en lo que pasó. Es rápido resolver, rápido, porque después creo que ya vino América, ¿no? Sí, No no, me acuerdo. León, el primer no me torneo fue. acuerdo. Después vino León y quedamos fuera por diferencia de goles. O sea, es muy rápido. Ganaste el miércoles y el sábado ya tenías que jugar de vuelta. Y después, obviamente, emocionalmente y en lo que genera el equipo generó en ese tiempo, se queda en el recuerdo el esfuerzo por todo lo que se hizo o por lo que se logró hacer. Entonces ahí uno como que mide un poco lo que uno deja marcado en un partido o en una llave como fue esa. ¿A quién de tus defensas recuerdas o recordarás con más cariño de todos los que tuviste en esta etapa, ¿no? Segovia, Israel, no sé si Per también está en la parte de positivo. Maxi Per. ¿Quiénes son los que te llevas más de estos? No, realmente fueron con todo porque era un equipo muy unido realmente, había mucha energía entre nosotros, no con los defensores, con todos. Realmente era un equipo muy unido en todo sentido, ¿verdad? Dentro de la cancha y fuera era realmente muy fuerte. Eso no te puedo negar, teníamos una relación muy estrecha con muchos y había ese sacrificio que yo juego por vos, vos te jugás por mí. O sea, había muchas cosas que se generó, el cuerpo técnico hizo mucho de eso, caíste bien con la mayoría, o sea, realmente se dio todo para que eso genere, pero también ayudó el nivel que cada uno tenía, ¿verdad? Ayudó el nivel de juego, de compromiso, de responsabilidad, porque realmente no recuerdo ninguna semana hablar de una indisciplina, por ejemplo. O sea, habían tantas cosas que para mí, ¿verdad?, son tan valorables dentro de un grupo de jugadores que son 25 o 30 jugadores que cada tienen carácter diferente, problemas distintos, familiar, matrimonial, no sé cómo llamarle, pero siempre hay algo dentro en la cabeza de algún jugador. Y la verdad que en ese entonces había muchas cosas positivas, creo que había más cosas positivas por rescatar y se quedó todo esa amistad y ese nivel de compañerismo que teníamos internamente era muy fuerte. Para contextualizar los otros torneos y las otras liguillas, ahora sí voy a hacer pausa, pero estamos hablando en pasado, pues porque ya no vas a continuar como portero del Puebla. Algo que si yo se lo pregunto al 80-90% de los aficionados me dirían que es algo absurdo e irracional. ¿Qué está llevando o qué nos llevó a esta situación? Yo creo que cambiaron el proyecto. Cuando se fue Nico, realmente el proyecto de Nico era sostener una pelea siempre en los lugares de privilegio, ¿no? Con él también y antes ya fueron varios jugadores muy importantes. O sea, importantes en su estructura, en el estilo de juego del Arcamón, ¿no? De presionar, de correr, de meter, de tener ciertas cosas que a él le sacaba provecho. Quizá él tenía una forma de jugar, pero se acomodó a las virtudes que tenía cada jugador, ¿verdad? Y le funcionó, y funcionó para el equipo, porque eso es una realidad. El equipo funcionó, el equipo exigió, el equipo siempre compitió. Después se fueron ciertos jugadores, se fue Irra, se fue, qué sé yo, vamos a citar una cantidad de Irra, se fue... Araujo. Del Papo, se fue... No, en todo el proceso se fue Javi, se fue Reyes, nuestro lateral, se fue Jordi, se fue... No, o sea, ni me quiero olvidar, se fue Ormeño, se fue Tabó, o sea...
te estoy dando cantidad de jugadores recontra importantes en una forma de juego y en un estilo, ¿no? Luego le dan a Arce, obviamente, el proyecto, un entrenador joven que venía haciendo un trabajo de las bases, o sea, inferiores, le decimos nosotros, un entrenador que conocía la interna del club, y obviamente ahí se ve otra apuesta, ¿verdad? Un entrenador joven, un entrenador que tiene cierta experiencia en el equipo, en un rol, obviamente, en el entorno del Arcamón, ¿verdad? Y ahí ya te das cuenta que hay otro proyecto, ¿verdad? Ya la salida de jugadores, ya la salida del entrenador, ponen un entrenador joven y obviamente ahí ves que hay otro proyecto en camino, ¿no? De esa era el Arcamón, éramos 3, 4 jugadores que hoy ninguno queda. Obviamente ya fue Corral, ya se fue Emma Gularte, se va, me voy yo y no quedó nadie. O sea, que yo hoy no quiero fallar. Sí, puede que haya alguno. Puede que haya ¿no? alguno, pero los roles importantes de esa época Larcamón terminaron. O sea, no hay ninguno. Entonces creo que ellos hicieron la gente que está hoy, obviamente va a hacer su proyecto nuevo y están en su derecho, ¿verdad? Claro, pero la gente pues, le va a exigir, ¿no? O sea, al final... Al final del túnel vas a ver si los resultados son si las elecciones que hiciste como cuerpo técnico y como directivo son las adecuadas para la exigencia de un club como Puebla, pues bien, hay que mirar cómo termina, ¿verdad? Esperemos que le vaya bien, o sea, por los compañeros que tengo, obviamente, y que hagan un buen torneo y que sigan compitiendo a altas, en las primeras posiciones como fue el equipo, ¿no? Pero eso es parte del fútbol. A mí me comentaron, no sé, y la verdad no lo pude corroborar con 2 o 3 fuentes porque desde hace tiempo que no vivo en Puebla, pero que te dijeron que no te estaban corriendo, simplemente que te decían que no ibas a jugar, que no ibas a ser el portero titular. ¿Eso es verdad? En un comienzo fue así, luego como que la idea tampoco, o sea, realmente fue un poco estresante todo ese trajín. No había una idea muy clara realmente y yo soy una persona que siempre competí, que siempre intenté siempre poner de mi parte como jugador y como parte de un plantel, siempre exigir estar siempre en primera línea de competir obviamente. Aparte de eso, a ver, el tema deportivo para mí es muy importante porque soy un jugador que compite a nivel de selección y el hecho de tener que jugar siempre es una exigencia. Al comienzo plantearon una cosa así, pero después no fue por ese camino, no fue muy claro realmente. Y ahí obviamente uno decide hablar y conversar bien con la directiva, bueno, cuál es el proyecto y obviamente uno estaba en ese proyecto que ellos plantearon. O sea, fue mostrarte la puerta de salida es muy grande y luego te fueron mostrando la puerta de salida es todavía más grande y es enorme y ya casi es la única opción, ¿no? O sea, no te dejaron mucha más. No, yo hice o sea, a ver, los momentos que tuve en Puebla fueron muy buenos. Y cuando si tiene que haber algo de por medio para que decidan que no juegues o que no seas considerado. Y yo lo único que entendí, y ellos obviamente me lo demostraron, era que no estaba en ese proyecto actual. Es muy claro, o sea, no hay mucho... A ver, como cuerpo técnico tú tienes el derecho de elegir el jugador que quieras poner. Y tienen esa posibilidad y lo hicieron. Directiva, a nivel contractual, obviamente yo tenía un contrato que de aquí cumplía unos ciertos partidos este semestre, era una renovación automática. Okay. Entonces hay un poco de todo. O sea, era el riesgo de que, bueno, a lo mejor si se hubiera acabado definitivamente el contrato, pues te daban la oportunidad de terminarlo, pero no querían el riesgo de que todavía sumarle más. Exacto. O sea, hay un poco de todo, no solamente que
Las decisiones las tomaron en conjunto y al comienzo me la hicieron saber de una manera, pero a la larga no se clarificó mucho. Y a veces, para mantener una relación buena, más con la directiva obviamente, creo que lo mejor era aclararlo o terminarlo de una buena manera y ya. Y ya está completamente terminado, o sea, liquidado, saldado, rescindido el contrato. Exacto, con acuerdos de pagos. O sea, te vas a otro país, en este momento se están hablando en Colombia, todavía no es oficial, pero tienen el compromiso de pagarte lo que te deben. Sí, ellos me tienen que pagar los 6 meses. Muy bien. Anthony, y a nivel afición, ahorita regresamos un poco a los temas complicados, pero a nivel afición, ¿tú sientes que eres parte importante ya de la historia del pueblo a nivel porteros? O sea, estar dentro de un top 5, un top 3 de la historia. No, o sea, si yo no tengo como ese, a ver, ¿cómo decir? No tengo esa vanidad de decir, oh, sí, no, realmente yo vine, hice mi trabajo, no salimos campeones por así, y creo que eso es lo que me deja a mí claro, ¿no? Soy muy claro en mis proyectos y uno de esos era primero que el Puebla, cuando llegamos peleábamos descenso y hoy Puebla goza de una calidad en ese sentido todavía. Entonces creo que eso es algo que era lo primero que el primer proyecto que nos habían dado, y luego se dio, económicamente el club obviamente hizo muchos negocios en venta de jugadores por el rendimiento de cada jugador, porque todos los jugadores que salieron vendidos fueron por méritos de los jugadores, del cuerpo técnico, obviamente en ese que sacó, le dio valoración a la virtud que cada jugador tenía y los potenció y los vendieron, ¿verdad? Y después está obviamente el trabajo del promotor y el directivo que supo hacerlo, ¿no? Pero todo ese proyecto que hicimos nosotros te deja en una posición buena dentro en el marco de lo que el club pudo hacer, ¿no? ¿A ti te está fastidiando más el tema de la edad o de la nacionalidad? O sea, si un Anthony Silva tuviese ahora 35, si Anthony Silva hubiera sido un mexicano, ¿crees que con alguna de estas características te hubiesen dado más tiempo? Yo creo que hoy el cupo extranjero disminuyó, obviamente. El tema de la edad obviamente tiene mucho que ver, seamos claros, por una cuestión de modelo de negocio y modelo de exigencia. Yo creo que hay ciertos clubes que tienen ciertas exigencias donde el tema de una edad no tiene mucho que ver cuando tenés la obligación de ser siempre protagonista de un torneo. Entonces creo que ahí tiene mucho que ver. Sí, digo, Herrera le dijo viejito a sus Tigres, los tomó Siboldi y salieron campeones, ¿no? Al final la experiencia es muy importante para Sí, sí, para ciertos clubes es muy, muy importante por las exigencias. Regresamos ahora un poquito a la parte de los buenos recuerdos. Luego llegó otra liguilla en otros penales contra Mazatlán. O sea, de repente empezaste a decir, la gente decía, penales, no hay problema, lo solucionamos, lo salvamos. O sea, ¿siempre fue tu especialización o aquí en Puebla potenciaste mucho? No, yo creo que se potenció en la Liga Mexicana porque los penales no es algo tan fácil de resolver. Se dio porque, qué sé yo, siempre pesó mucho lo que pasó con Chivas y realmente el jugador siempre tiene una cierta indecisión, porque no solamente fueron cantidad de penales en definiciones, sino fueron en varios partidos también. Entonces sí tuvo que ver eso. Fue en la Liga Mexicana donde más se dio, porque después a mí me tocó ir a jugar Copa América y fuimos por penales con Perú, yo paré 2 y bueno, y se dio varias cosas, uno fue ormeño. Sí, pero después bueno, todo se dio, creo que tiene mucho que ver eso, ¿no?
No es una especialidad, pero sí es, como dijiste, se potenció en Puebla. Un Anthony Silva que desde los 17 años estaba enfrentando a Carlos Tevez, un Anthony Silva que a los 19 años estaba enfrentando a Andrés Iniesta, un Anthony Silva que evidentemente pues vas para la última parte de tu carrera como futbolista, eso no, seguramente tendrás más sueños y más ideas, pero ¿sientes que está redondeado o qué le falta en tu próxima etapa que vas a cumplir? ¿Qué quieres hacer? A ver, hoy yo tenía propuestas para irme a mi país de vuelta. Después del término de contrato con Puebla, tenía como esa idea del mercado muy largo. Realmente es una cuestión bastante difícil en la actualidad por los modelos de negocio que tienen los equipos. Era difícil entrar en un proyecto donde necesiten un portero que te venga a solucionar cosas y que, pues, solucionar cosas que se entienda, porque uno nunca sabe cómo le va a ir, pero uno siempre quiere que le vaya bien. Entonces era caer en un proyecto de un equipo que aspire y que necesite esa posición para solucionar sus problemas o para darle a él un rol a ese equipo. Y bueno, era elegir un equipo como ahora, que tengo como los Independientes Santa Fe, y luego obviamente seguir con este curso de selección, ¿verdad? Que me falta, y en lo personal quiero irme al Mundial, ¿verdad? Pero eso hay o sea, está larguísimo, hoy estamos en 2023, pero el hecho de sostenerme en el exterior creo que que me da una posibilidad de seguir compitiendo a alta competencia. Y eso era una de las cosas que como deportista era algo que quería sostener. Obviamente quería quedarme acá en México, obviamente no se pudo dar, pero sigo estando en el exterior y eso es lo que me ayuda a seguir compitiendo y a seguir soñando con el tema primero la eliminatoria, que va a estar 18 partidos, 18 juegos, 3 años, son muchas cosas. Entonces, no, es algo que tengo pensado yo como deportista. Pero está bien, entonces Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 y lo que está faltando ahora es Mundial de Mayores. El de 2026. Últimas 3 preguntas. Entonces, tú no te vas con resentimiento con algo contra la persona Eduardo Arce. Yo no tengo problema con nadie. Yo soy una persona muy frontal, que no tengo medias mentiras ni medias verdades. Yo siempre anduve en el fútbol siendo sincero, frontales, y nunca propuse ningún enfrentamiento con nadie. Creo que todas las personas tienen derecho a hacer los proyectos que les parece mejor para sus respectivas carreras. Y creo que eso incluye no solamente Eduardo Arce, eso incluye directiva, incluye todo. Y uno sabe perfectamente que los proyectos del fútbol a veces son complicados, decisiones que se tienen que tomar. Y a veces es como yo te digo, el fútbol, cuando ganás, todo está bien. Obviamente después podrían pasar ciertas cosas negativas, como pasa en cualquier deporte, pero esperemos que no pase por el aprecio que le tengo al Puebla y a mis compañeros y todo eso, pero ninguno, bajo ningún punto es así, para que quede claro. Se te culpó de más la temporada pasada, que hubo algunos errores más puntuales dentro de los partidos. O sea, ¿sientes que también la estima o el terreno ganado, la ventaja que tenía Anthony, también en muchos sentidos empezaba a reducirse? No, yo creo que como hablamos al comienzo, ¿no? Se fue bajando de calidad no bajando de calidad. El equipo vendió jugadores muy importantes. El entrenador que trajeron en ese momento era algo diferente al anterior y con la misma... Se fueron algunos jugadores y trajeron algunos jugadores en ciertas posiciones y en los cuales el entrenador tenía que usar lo que tenía y las ideas que más o menos él tenía no eran
tan llegada a la de Nico. Sí, claro que después lo tuvo que resolver él como entrenador. Y por obvias razones el equipo mermó muchísimo en calidad, mermó en resolución, mermó en capacidad de resolver varios partidos que antes se resolvían por una individualidad. Entonces obviamente se iban a acrecentar muchos errores, se iban a cambiar muchas cosas. Había partidos que se sostenían por circunstancias de algún jugador y este torneo no fue así. Y creo que se dio todo eso para que se dé un torneo, yo no diría malo, yo diría que fue un torneo difícil porque el Puebla cada vez se quedaba más sin elementos para elegir. Fue bastante complicado, no fue tan fácil. No fue malo, pero fue regular, mediocre. Sí, no. Fue regular porque fuimos tercero, fuimos cuarto, fuimos quinto, le ganamos aquello y la vara siempre se quedaba un poquito más alta. Y cuando el equipo deja de tener o vende jugadores que son titulares y que son resolutivos en tu equipo y los jugadores que tienes luego de eso intentan hacer el mismo rol y a veces no podés conseguir lo mismo. No, a veces no podés conseguir las mismas resoluciones de otros por diferentes capacidades, diferentes características de cada jugador. Entonces ahí se dio una merma. Era algo lógico que pase, porque el fútbol lo pagás. En el fútbol no tenés y el otro te cobra. O sea, es así. Y nosotros con eso intentábamos, el grupo peleó, llegó a repechaje. O sea, fue complejo, no fue tampoco malo, pero sí se redujo el margen de resolución. Es así. Últimas dos. A mí me preocupa que si solo se van a quedar con la Araña Rodríguez. Lo conozco, fíjate, desde que era sub-17. Chapaneco lo ficharon en 2010 y creíamos que iba a llegar a selección mexicana. En ese momento decíamos, tiene para selección mexicana. Después ha sido un gran portero suplente. De todos los que han pasado, ha sido un gran portero suplente. Ponlo 1, 2, 3 partidas y está bien. Pero cargar con el peso de una titularidad, lo que implica el ser siempre titular, yo, a menos que me convenza, ojalá que sí, pues no lo veo como un portero titular de un equipo de primera división, porque no, en los momentos que ha estado, en los partidos puntuales, no le he sentido esa seguridad de ya decir, yo, denmela a mí. Pero tú lo conoces en el día a día. ¿Tú lo ves como un portero titular? Yo creo que por la edad que tiene y por lo que demostró, al menos en el tiempo que yo conviví con él, es un arquero muy completo. Creo que va a tener esta oportunidad, como lo mismo decís vos y dicen todos, es una oportunidad. La oportunidad en el fútbol la tenés que aprovechar y creo que él te está preparado ya lleva bastante tiempo en el fútbol, en Puebla, sabe dónde está. Sabe el nivel que exige Puebla y obvio, sabemos, el otro día hablaba con Viconis y hablábamos sobre la situación porque estábamos viviendo algo similar, ¿no? Le quedan 6 meses, a mí también, y bueno, y realmente en los últimos años Puebla se basó mucho en el rendimiento de los porteros y creo que hoy eso es algo que Iván lo debe saber utilizar y creo que aspiramos todos que le vaya bien, ¿verdad? Es como vos decís, es un gran arquero, tiene muchas cualidades y ahora es el momento de sacar adelante todo lo que quieres hacer, lo que tanto anhelaste como yo, todos anhelamos tener esa chance y yo creo que es el momento para él aprovecharlo y que le vaya bien, ¿verdad? Yo como compañero conviví todo este tiempo con él, claro que quiero que le vaya bien, porque una persona que peleó para estar en esta situación y hoy tiene esa chance. Y la última, Anthony Silva con México, la familia,
muchos siempre de los futbolistas por la edad de la que vienen terminan diciendo yo tuve hijos mexicanos, no sé si tú tuviste hijos mexicanos, ¿no? La verdad desconozco esta situación, pero ¿algo está propiciando o te propiciará ligarte más al país o simplemente vendrás, pues nada, de vacaciones, de recuerdo? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de Anthony Silva con México como país? No, la verdad nosotros pasamos muy bien. En la época de crecimiento de mi hija especialmente, sus amistades son todas mexicanas, o sea, sus compañeras, sus amigos. Nuestro entorno, hicimos muchas amistades aquí en Puebla y obvio que vamos a tener un lazo, ¿verdad? Vamos a tener un lazo, hay mucha gente que apreciamos mucho, hay mucha gente que nos ayudó desde el día uno. O sea, en ese sentido por lo menos sí va a haber un lazo con México imposible de cortar, porque las amistades que tenemos yo creo que muy difícilmente las dejemos pasar, ¿verdad? Así como en Colombia, tuvimos 6 años, 5 o 6, no me acuerdo, y hasta hoy día seguimos hablando. O sea, yo creo que y volvemos a ir de vuelta ahora y entonces vamos a volver a encaminar esas amistades. Entonces todo va por ese lado. O sea, yo creo que México es algo que nosotros estamos muy agradecidos realmente. Del Puebla, de México, todo el entorno de México nos dio mucho y eso es algo que nosotros no podemos negar. Excelente, pues Anthony Silva, muchas gracias por estos minutos para el Goliverso del sueño europeo. De verdad, qué gusto que hayas defendido también la portería del Puebla, 92 partidos que dejan huella, deja historia y que con el paso del tiempo, bueno, la gente que por sí ya lo valora, pero te seguirá acomodando. Y hasta que llegue un portero que se nos haga campeones, entonces ese día sí ya se podrá decir que habrá alguien que supera a Pablo Larios. Si no, de mientras sigue siendo el rey, pero estás cerca, estuviste cerca ya de los Rabaidas, ya de estos nombres que pesaban por años en Puebla. No, contento de ser parte de la historia del equipo, porque es un equipo para mí muy tradicional, de gente que apoya a su equipo en los momentos difíciles y se ilusionó con el equipo que tuvo Puebla, porque realmente tuvo un gran grupo, un gran equipo que peleó, deportivamente hablando, hizo muchas cosas para poder llegar al título. No se logró, fútbol, pero agradecido por eso, estar ahí entre los mejores y por lo menos que dejamos una marca como persona, como atleta para el club. Para mí es más importante que cualquier otra cosa. Buenísimo. Listo. Muchas gracias. Ponemos pausa.